activado el código y que tengamos definido el cuadro, lo que probablemente puede ser un cuadro de ictus, informaremos al centro coordinador y va a ser el centro coordinador el que nos tiene que informar o indicar a qué centro hospitalario nos vamos a dirigir, independientemente de los tipos de terapia que se oferten en cada uno de los centros, porque en función de la disponibilidad que nos encontremos va a ser el centro coordinador el que nos va a dirigir hacia un sitio u otro. Al mismo tiempo, al centro coordinador debemos de informar de una serie de datos del paciente, como son la edad, la focalidad neurológica definida por las escalas que hemos visto previamente, el ranking definido por el ranking que define el grado de autosuficiencia, el tiempo de evolución desde el comienzo de los síntomas o última vez que se le ha visto sin déficit, estoy haciendo referencia al ictus del despertar, y antecedentes personales de interés que pueda tener, como por ejemplo hipertensión, diabetes, consumo de anticoagulantes orales, etc. El traslado se va a realizar siempre por el equipo que sea más rápido y avanzado. Y además, si se puede, durante el mismo vamos a ir realizando la extracción de muestras que se va a utilizar posteriormente para la analítica básica de urgencias. En general, se estima que no se debe de sobrepasar los 60 minutos de atención extrahospitalaria. Finalmente, hay que decir que el 061 se va a encargar del traslado de aquellos pacientes que exista criterios de gravedad, como por ejemplo pueden ser la existencia de coma, disminución del nivel de conciencia, inestabilidad hemodinámica o respiratoria, crisis convulsivas, etc. Bien, en el manejo inicial del paciente, en primer lugar, pues empezamos con el clásico ABC, comprobar la vía aérea, la ventilación, la circulación, etcétera. Después tendremos que definir el déficit neurológico que existe con las escalas que hemos visto anteriormente. Controlaremos las constantes, tensión, temperatura, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y respiratoria, glucemia. En el caso en el que nos encontremos en urgencias, tenemos que avisar a neurología y lo que es fundamental e imprescindible dentro de las pruebas complementarias es realizar un TAC craneal. Ojo que hay que tener mucho cuidado porque hasta un 40% de los accidentes cerebrovasculares que son isquémicos presentan un TAC que es normal en las primeras 48 horas o presentan cambios mínimos. Entonces, aunque tengamos pruebas de imagen que sean completamente normales, no podemos descartar el cuadro. Además del TAC craneal, otra de las pruebas complementarias que tendremos que realizar de urgencias son hemografía y bioquímica a partir de las muestras que hemos ido extrayendo durante el traslado del paciente. Importante incluir leucocitos, glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, troponinas. Realizaremos también un estudio de coagulación o pediremos un estudio de coagulación. Realizaremos un electrocardiograma de 12 derivaciones y luego ponemos aquí la punción lumbar porque en los casos en los que el ataque sea normal y más que un ictus sospechemos una hemorragia subaracnoidea que se suele caracterizar por una cefalea muy brusca y súbita de alta intensidad, o en el caso en el que sospechemos una infección del sistema nervioso central, podemos pedir este tipo de prueba, la punción lumbar, para descartar estos cuadros. Entre las medidas generales que vamos a llevar a cabo con el paciente, por lo menos inicialmente, encontraremos en primer lugar en reposo en cama con el cabecero levantado entre 15 y 35 grados y en decúbito supino, con la cabeza orientada hacia lo que sería el lado sano. Oxigenoterapia si tenemos una saturación de oxígeno por debajo de 94%. Canalizaremos dos vías venosas periféricas, preferiblemente en el miembro no parético. Si existen problemas de deglución, indicaremos una dieta absoluta y no usaremos sueros glucosados, sino que colocaremos un suero fisiológico alrededor de 1500 mililitros en 24 horas. Si hay un bajo nivel de conciencia, podemos colocar una sonda nasogástrica. Hay que tener cuidado porque la sonda nasogástrica se encuentra contraindicada si vamos a realizar una fibrinolisis en las primeras 48 horas. En el caso de que tengamos un Glasgow por debajo de 8, podemos realizar también una intubación orotraqueal. Es importante el control de la glucemia entre 60 y 150-140 miligramos por decilitro, porque las hipoglucemias producen focalidad neurológica, pero las hiperglucemias también tienen una repercusión porque aumentan la mortalidad y las secuelas, influyendo sobre todo sobre las zonas de penumbra que podemos ver en las pruebas de imagen como la TAC. Es importante también el control de la temperatura, por lo tanto trataremos cualquier tipo de hipertermia por encima de los 37,5 grados, ya sea con paracetamol o con nolotil. En el caso de agitación psicomotriz podemos utilizar fármacos como haloperidol, midazolam, en las crisis convulsivas midazolam o diazepam, y si tenemos sospechas de hipertensión intracraneal o signos de edema,
Utilizaremos medidas como la restricción hídrica, el manitol al 20% o la furosemida. Todas las dosis de los fármacos que se encuentran aquí indicados y las formas de administración vienen más detalladas en el documento de texto que se adjunta con la sesión. Así que si alguien está interesado de conocer concretamente las dosis o las formas de administración, los puede consultar ahí. Es importante el manejo de la tensión arterial en el paciente con ictus. Hay que tener en cuenta que en un paciente con un accidente cerebrovascular existe una hipertensión reactiva que es fisiológica y que contribuye sobre todo a aumentar el flujo sanguíneo en la zona afectada. Así, la tensión arterial vamos a manejarla de distintas formas si vamos a realizar un tipo de terapia u otra o si presenta el paciente comorbilidades. En el caso de que no hagamos fibrinolisis o no presentemos comorbilidades de órgano diana, como por ejemplo que el paciente haya tenido antecedentes de infarto agudo de miocardio, que presente una insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, el tratamiento de la tensión arterial va a ser a partir de valores de 220 y 110, sistólica y diastólica. En el caso de que realicemos una fibrinolisis o tengamos comorbilidades, el tratamiento va a ser a partir de 185-110. El fármaco de elección normalmente va a ser el labetalol, aunque el urapidilo se puede utilizar en los casos de emergencia hipertensiva o en los casos en los que haya refractariedad al tratamiento con labetalol. Es importante evitar las bajadas de tensión por encima del 15-20% en 24 horas, es decir, las bajadas bruscas de tensión. Y es importante también evitar las hipotensiones. Así que nos conviene mantener una tensión arterial que sea altita. Por otra parte, tenemos también cuándo vamos a utilizar la anticoagulación y la antiagregación. Normalmente la antiagregación con ácido acetilsalicílico se realiza en los casos de AIT o de ictus isquémico no embolígeno, utilizando el clopidogrel como segunda opción cuando la aspirina se encuentre contraindicada. Se ha demostrado que la utilización de aspirina en las primeras 48 horas del cuadro mejora mucho el pronóstico del mismo. Por otra parte, la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular o con heparina sódica se utiliza generalmente tanto en los casos de AIT como en los casos de origen cardioembólico, trombosis venosa central o en los casos de hipercoagulabilidad. Es importante recordar que el tratamiento con anticoagulación no se realiza en fase aguda, sino que es un tratamiento que se pone al alta. Además, como curiosidad, pues decir que el tratamiento con estatinas también ayuda a mejorar el pronóstico y a disminuir las recurrencias del paciente, y que también se pueden utilizar otra serie de tratamientos complementarios como utilización, por ejemplo, de citicolina o de calcio antagonistas que ayudan a mejorar el pronóstico y a aumentar el flujo sanguíneo en las zonas afectadas. Bien, una vez vistas las medidas generales, vamos a ver cuál es el tratamiento específico en el caso del ictus, porque como hemos dicho, cuanto antes se detecte el cuadro, antes podemos llevar a cabo terapias de reperfusión que van a mejorar mucho el pronóstico y disminuyen la mortalidad. El más importante es la fibrinolisis, que la fibrinolisis se realiza normalmente cuando hay un tiempo de evolución inferior a las 4 horas y media desde el inicio de los síntomas. Generalmente el fibrinolítico que se emplea suele ser la alteplasa o RTPA en dosis de 0,9 miligramos por kilogramo de peso. El 10% se coloca en bolo y el resto se coloca en una infusión continua durante la primera hora. Es importante tener en cuenta que la fibrinolisis tiene muchas contraindicaciones que veremos en la diapositiva posterior. Y por otra parte tenemos la trombectomía. La trombectomía se suele utilizar cuando la fibrinolisis se encuentra contraindicada o bien cuando ha fracasado. Y es un tipo de terapia que se puede realizar dentro de las primeras 6 horas desde el inicio de los síntomas, aunque dependiendo de las imágenes que nos encontremos en las pruebas de los resultados que nos encontramos en las pruebas de imagen, hasta 24 o 48 horas desde el inicio de los síntomas se puede utilizar este tipo de terapia de reperfusión. Por ello hemos dicho que es importante informar de todo ictus que tenga un tiempo de evolución inferior a las 24 horas. Normalmente la trombectomía se recomienda evitarla en los casos en los que tengamos embarazo, insuficiencia renal, menos de 60.000 plaquetas o alergia al contraste. Aunque es importante decir que hay que individualizar cada caso. En esta diapositiva